Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Hoy un programa bastante especial porque vamos a tener un contacto con el interior. Ya ustedes por el ambiente se van a dar cuenta de que es un programa que lo estamos pregrabando. Tuvimos la idea de poder hacer esto en un entorno natural, que el paisaje de fondo refleje eso, porque queremos hablar con un autor, con un filósofo, un egresado de la Facultad de Filosofía que ha tenido como norte dentro de su desempeño profesional hablar, escribir e investigar acerca de nuestros recursos naturales, nuestros bosques, la manera en que vemos, la manera en que un niño puede apreciar y conocer lo que son nuestros bosques, en fin, y otros aspectos más que ya él nos va a contar, porque en este espacio también queremos conocer a ciudadanos paraguayos que algo aportan, que mucho aportan en realidad a partir de lanzamientos de libros que nos dan a conocer a lo mejor algunos aspectos que olvidamos nosotros los que estamos por acá en el día a día ocupándonos de otras cosas, que las elecciones, que el transporte público, en fin. Allá atrás y en el interior de este país hay una inmensidad de recursos para aprovechar, pero conscientemente, para disfrutar y para entender también. Así que con estas palabras quiero dar la bienvenida a don Urbano Palacio. ¿Cómo le va? Gracias antes que nada por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Gratitud a ustedes que se interesaron por escucharnos y por escucharme y bueno, gracias. Qué lindo el paisaje de fondo que tenemos ahí, algo muy natural. ¿Dónde está usted, don Urbano? A ver, cuéntenos un poquito dónde se desempeña naturalmente o habitualmente, mejor dicho. Y bueno, el paisaje de fondo, aquí se ven plantas medicinales cosechadas. Esto es, nosotros tenemos aquí un centro experimental de recursos medicinales, donde las plantas medicinales es un departamento, es un aspecto. Después hay varios otros recursos medicinales que nosotros consideramos. El bosque solo de por sí es otro. Entonces, los melipónidos, que son las abejas sin aguijón, y su producción es otro. Entonces, la naturaleza ofrece un sinfín de recursos. El Centro Experimental de Recursos Medicinales es justamente ese espacio que privilegia esos recursos. En ese recurso está también el compartir, el conversar, el caminar descalzo, el bañarse en el arroyo en la madrugada y esos detalles que hacen a una vida más plena y más significativa. Al menos es así pensamos nosotros que estamos en esa búsqueda. Interesante. Y que nuestra Sí, lo escucho con mucho gusto, lo escucho. Y nuestra experiencia, para que no quede solamente en pura experiencia, dejamos testimonio. Y ahí vienen la producción científica y la producción literaria. En este caso, el libro del bosque es una producción artística, porque más bien es una novela, pero no escatima y no deja de balde el lado científico también. El personaje se interesa por esos aspectos de la ciencia tradicional, de la ciencia clásica, esa la ciencia que no es positivista, que no quiere resumir en un día todo, sino que quiere ir observando, juntando, comparando, buscando sintetizar para luego entender. Ese tipo de ciencia profesamos nosotros. Ese tipo de ciencia es lo que nos lleva a preparar materiales como estos, pequeños, pero un trabajo de 2 años donde se investiga, se trabaja, se conversa y va filtrándose en personajes, porque es una novela. Y bueno, invitamos a la gente a que lea, se aproxime a la literatura paraguaya, se aproxime a la literatura antropológica, porque esta es una lectura antropológica, le hace volver a la gente, principalmente al paraguayo, a oler, a recordar esas raíces profundamente paraguayas, que hoy por hoy, un poco en la confusión de lo, como decía vos, el transporte, las elecciones, de eso vamos olvidando o dejando como secundario. Y no es secundario, es fundamental. Claro, por eso hacía yo esa introducción, señor Urbano. Aquí como que estamos zambullidos en una vorágine de informaciones, estamos en épocas de elecciones, donde vamos vemos propaganda política, que no digo que esté mal, ¿no? Pero a veces uno, en medio de todo eso, necesita recordar que allá en el interior del país hay lugares tan lindos, tan naturales, que
no digo que se conserven tal cual eran en la época de la llegada de los conquistadores, pero mucho ha conservado de eso y a veces como que olvidamos que necesitamos de vuelta entrar en contacto con ese tipo de cosas. Ahí, por ejemplo, yo escucho unos pajarillos que están cantando y ya eso a mí que estoy aquí en la capital como que me transmite un ambiente distinto. Me imagino lo que debe ser para alguien que pueda llegar a visitarlos. Y sí, así mismo hay aquí vero experimental. Luego tenemos el sendero etnobotánico señalizado con plantas nativas y plantas introducidas que vamos reconociendo y señalizando a partir de la visión guaraní, para qué y cómo ellos usaban, y Ajá. cómo ellos siguen usando hoy día, y cómo el pueblo paraguayo se apoderó o heredó todo ese conocimiento, pero que va descuidando mucho y se va perdiendo. Esa es la preocupación nuestra justamente. Y bueno, entonces en ese vaivén, en ese estudio, en esa convivencia, nosotros preservamos y ponemos puesta en valor de esas prácticas, ya sea tomar el yaguaretecaá para abaí o después de haber tomado mucho alcohol o comido mucho. ¿Para qué para un yerón si uno puede tomar un yaguaretecaá? El triglicérido y colesterol que subió bastante, uno puede regularizar con yaguaretecaá. Y así sucesivamente, hay varias plantas fundamentales que forman parte del buen vivir del pueblo paraguayo que hoy día se está olvidando. Nosotros rescatamos en este espacio y la gente que viene camina hasta el arroyo, tenemos el arroyo Huagú, en nuestro terreno todavía, y preservamos, cuidamos esa parte para que la gente no tire, que no ensucie y le enseñamos a la gente también, porque la gente de la ciudad a veces es muy puerca y estira nomás las cosas porque no está acostumbrado a estar en el campo sin tirar cosas. Entonces eso hay que decir, y no para que se enojen, pero para que analicen también cuando vienen al campo. Traen mucha basura a veces y dejan. Eso es importante entender. Y bueno, nuestra invitación es que la gente pueda conocer los pequeños bosques que quedan en Paraguay, que visiten los parques nacionales, que nos visiten a nosotros, que lea nuestro libro, que discuta y también puede respondernos, puede criticar, queremos escuchar las recensiones y bueno, y con mucho gusto vamos a Interesante. conversar con el público. Muy interesante. A ver, en este libro usted decía que lo enfoca en un estilo novelístico, digamos. ¿Quién es el personaje? ¿Es un niño, es un joven, es un habitante del lugar? Usted trató de, a través de los ojos de ese personaje, mostrarnos, si bien es un personaje ficticio, sin embargo nos muestra realidades de nuestros entornos naturales. ¿Es así, don Urbano? Así es, bueno, y siendo una novela el personaje es ficticio, Ujú. pero ningún personaje ficticio sale solo del pensamiento. Son personajes que vamos observando en la cotidianidad, en la vida diaria y vemos muchos aspectos de eso en el pueblo paraguayo mismo, que es heredero de un gran conocimiento, pero que no sabe cómo tener y le queda grande a veces ese conocimiento, entonces o hasta se parece que se mueve, se va a perder de él en cualquier momento. Entonces, y así también es el personaje, entonces va buscando cómo retener ese conocimiento, va tratando de hablar con ancianos, con otra gente para escuchar, para entender, se abre a aprender, porque entiende que llegado un momento, si no se abre, no va a entender la realidad y va a estar perdido y no va a tener una vida plena, Ujú. porque el personaje quiere aprender, quiere conocer y quiere ser feliz, pero entiende que la felicidad que para ser feliz también uno tiene que conocer, tiene que entender y tiene que abrir la mente para ser iluminado. Y el personaje entiende eso y trata de desarrollar el tercer ojo para ver mejor y cosas así, que ocurre diariamente, no es una ciencia ficción, es una realidad quizás más bien acercado a a lo real maravilloso, como escribía Alejo Carpentier, un gran escritor latinoamericano. Mi literatura se acerca un poco a él. Yo Ujú. admiro mucho a él, leí mucho a él y quizás mi método de trabajar con la realidad sea de forma maravillosa. No el realismo mágico de García Márquez, que va más o menos, que sus personajes salen volando, cosas así. Mis personajes no son así. Mis Ujú. personajes viven la vida real intensamente, pero lo mira desde los ojos de un niño, de la inocencia. Y entonces
pasa por ese crisol del querer aprender inocentemente las cosas y va avanzando así. Es el personaje del libro de las hierbas preciosas, digo, del libro del bosque, que es la continuación de este primer libro, el libro de las hierbas preciosas, donde el personaje que nacido en una comunidad indígena, pero crecido en la capital, en Asunción, decide volver a su comunidad y reconquistar su identidad. En esta novela él ya vive, ya recuperó su identidad, pero llega el momento que tiene que volver a la ciudad para llevar su conocimiento. Y de eso trata este libro. Ajá, interesante. Y dentro Bueno, de esa visión que tiene este niño que está observando la naturaleza, maravillándose, haciéndose preguntas y aprendiendo, también hay algo de denuncia, digamos, en el sentido de que tenemos que cuidar mejor nuestros bosques, nuestra naturaleza. A veces hacemos una explotación irracional de los mismos. También pasa por ahí esta obra, Urbano. bueno, como la verdad cuando uno enfrenta también puede parecer denuncia. Mi escritura no es de denuncia, pero no por eso deja de reflejar la realidad. Ujú. Al reflejar una realidad, un campo, el personaje se sube a un colectivo y se va detrás en el fondo, abre la ventana y respira ese aire de casa, Pablo. Y mira ahí los ojos inmensos y recuerda dónde estaba mi bosque antiguo. Él no está denunciando nada, pero él estaba evidenciando que se deforestó completamente ahí. Al personaje no le interesa denunciar, lo que sí le interesa es evidenciar nomás y meter el dedo en la llaga. Pero no va hacia la denuncia, pero como vos mismo dijiste, la realidad de por sí se denuncia. Claro, claro, claro. Me gustó el término que utilizó, evidenciar. Sí, yo creo que ese es el término apropiado en este caso, cuando uno, al observar la realidad y transmitirla, plasmarla en un libro, bueno, está evidenciando una realidad que es una especie de denuncia, como usted lo está diciendo. Mencionaba usted Sí. Caazapá. Usted ha tenido la oportunidad de recorrer el país conurbano, me imagino. ¿Qué ha encontrado? ¿Cómo ha visto las diferencias a lo mejor entre Itacurubí y otros puntos? En general, ¿qué ha observado últimamente en el interior del país y en nuestros bosques? Y bueno, lo que se ve en el interior del país es que ya no hay más bosque, que hay muy poco bosque y hay una comunidad, unos campesinados muy abandonados también, Ujú. pero que tratan de persistir con su identidad, que defiende a duras penas una identidad a veces ya eh, abandonado, porque el paraguayo tiene mucho que ver con las plantas medicinales y el Ujú. paraguayo pierde ese conocimiento, pierde su identidad suprema, su identidad como ser. El paraguayo casi todo es un chamanquilla, desde Sí. afuera, desde los otros países le ven así, porque le ven como un receptor y un bagaje de conocimientos profundos. Así somos vistos nosotros desde afuera. Sí, Mira es qué cierto. lindo entender, pero no es que todos seamos así. Entonces es muy importante entender eso. Y en el interior se está perdiendo mucho también. Pero los campesinos son un fuerte arraigo todavía y hay que ayudarles, porque si no se les ayuda en poco tiempo se va a perder absolutamente todo. Y el paraguayo, que fue un, un país con sus habitantes orgulloso por su conocimiento, se perdería. Entonces es interesante para estos nuevos también. No quiero hacer política ni proselitismo, pero yo quiero escuchar más bien de los políticos que se van candidatando, ya sea para concejal o para gobernador, para presidente de la República. Quiero escuchar sus propuestas más bien ecológicas y cómo vamos a hacer con estas cosas problemáticas, cómo vamos a hacer con los pueblos indígenas, qué vamos a hacer de nuestros conocimientos si es que no les apoyamos, vamos a perder todo. Esas cosas quiero escuchar, pero no he oído nada. Tiene Bueno, razón, pero tiene no quiero razón. entrar en eso. No, no, claro, claro. Además, no es política ni proselitismo urbano, es una exigencia natural que tenemos los ciudadanos, tenemos todo el derecho del mundo a exigir que nos hablen acerca de qué es lo que van a hacer o lo que piensan hacer, y dentro de esa serie de propuestas, evidentemente que la cuestión de los bosques, la naturaleza, la ecología, tienen que estar ahí al frente de las prioridades porque, o si no, sabemos
Los científicos se pasan diciéndonos qué es lo que le puede llegar a pasar a nuestro planeta si seguimos en las mismas. Por lo tanto, yo creo que no se trata precisamente de proselitismo ni de política partidaria, sino de una exigencia que genuinamente el ciudadano tiene que llegar a hacer. Ahora bien, el Centro Experimental de Recursos Medicinales, ¿quiénes conforman? ¿Está usted? ¿Está alguien más? ¿Cómo realizan los estudios, las plantaciones, la obtención de las plantas medicinales? Háblame un poquito de eso así resumidamente. Bueno, el Centro Experimental de Recursos Medicinales es un espacio que está en Itacurubí de la Cordillera, en un terreno privado de 12 hectáreas y administrado, regido, dirigido por Urbano Palacio, que soy yo, y la comunidad. Aquí trabaja conmigo la comunidad porque hemos trabajado justamente en transferir conocimiento a la comunidad y no tener que traer gente de afuera, porque si no, no es comunitario. Nuestro trabajo es comunitario. El técnico es aquí local, un joven de origen campesino, de una familia tradicional, respetuosa de las plantas y abierto a aprender. Entonces, él es el técnico, maneja demasiado bien y hoy día es un guía, un valor incalculable para nosotros. Enseña a la gente, explica, nosotros recibimos gente que quiere aprender diariamente. Tenemos una experiencia que se llama 5 días para aprender. De lunes a viernes viene la gente y está trabajando en el vivero, orientados y bueno. Entonces, nuestro profundo compromiso con la comunidad es preservar esas 25 plantas entre nativas que tenemos, enseñarle que la gente tenga su rincón de la salud, que es un espacio de 1 metro cuadrado donde puede tener 10 plantas medicinales para su primer auxilio, su unidad de salud familiar, en un año que aprenda eso y que la gente, que con los niños de la casa, si hay niños, porque este proyecto va dedicado especialmente a los niños, que sean ellos los cuidadores y los portadores de ese rincón de la salud. Y bueno, así empezamos nuestro rescate. Estamos ofreciendo un circuito de aprendizaje significativo para las escuelas, colegios y universidades que quieren aprender, un recorrido de 3 horas, incluido una experiencia de tocar el suelo, plantar plantas medicinales y árboles nativos. Esa es nuestra propuesta y trabaja aquí la comunidad. Somos 6 guías, todos de la comunidad. Interesante. ¿Y cómo hacemos si queremos visitar, nosotros aquí en el canal, alguna entidad educativa que quiera llevar a sus chicos ahí? ¿Son visitas guiadas? ¿Hay que anotarse? ¿Cómo es esa parte, don Urbano? Sí. Entonces, de lunes a viernes trabajamos más bien en el vivero y la gente viene para aprender en el vivero. Sábado y domingo abrimos las puertas, abrimos el bosque también y tenemos el acompañamiento guiado del guardián del bosque. Que trabaja con nosotros, él es el que cuida el bosque, es también un joven local, y bueno, te orienta, y en ese bosque hay 7 paradas, 7 estaciones. Aquí nuestro bosque también tiene 7 estaciones con 7 plantas nativas de ese bosque, y ahí se para y se habla de esas plantas. Y bueno, y todo es a orilla del arroyo Udaú. Sábado y domingo recibimos grupo de personas, familias que quieran recorrer y hasta que quieran acampar, porque tenemos nuestra zona camping para que la gente que quiera quedarse 24 horas de inmersión en la naturaleza. Bueno, y todo esto tiene un costo, tanto en la paseata en el bosque, porque gracias a eso sobrevivimos, gracias a eso se pagan los gastos, se pagan el staff y bueno. El costo de recorrido solamente y de acompañamiento guiado es de 20.000 guaraníes, y como mínimo 5 personas, desde una familia. Luego, si quiere acampar, quedarse por 24 horas disfrutando de nuestros lugares comunes, vivero, bosque, sendero, arroyo, paga 50.000, 24 horas de derecha permanencia. Y bueno, y nosotros le indicamos, aquí también hay una pequeña cocina, siempre en cocina a leña, tatacuá, donde sale menú típico o internacionales igualmente, y la gente puede compartir. O bien le damos el aplicativo del pueblo donde hay los bares, que es convencionado, y bueno, donde ellos pueden ir a comer y pagar menos, o al menos que sabemos que es producto de calidad. Porque insistimos en esas cosas, los productos tienen que ser locales y de calidad.
Correcto. Don Urbano Palacio, le felicito a usted, a su gente. Finalmente, este libro ya fue lanzado, entiendo que la semana pasada, lo podemos encontrar en las librerías. Y bueno, le agradezco por su tiempo, muy interesante conocerlo, escucharlo, ver un poquito las alternativas que tenemos también para conocer más de nuestros propios bosques, de nuestros entornos naturales. Felicitaciones y bueno, ya oportunamente tendremos la oportunidad también nosotros de poder conocer ese lugar, tal vez ir ahí a hacer un programa, sería muy lindo. Sería lindísimo, le llevan el bosque, le armamos ahí un set maravilloso para que puedan dirigir desde aquí su programa, con Genial. mucho gusto. También les invito a la gente para que lea el libro del El libro del bosque. bosque, que es mi último trabajo, es de la editorial Aranduná, Cayetano Quattrocchi, mi gran editor y amigo, respetuoso por los trabajos. Él, y bueno, y se puede conseguir ahí en Aranduná o aquí en el Centro Experimental. Y bueno, si por ahí quieren llamar y consultar para venir a quedarse, pueden llamar al 0982 41 66 90. Correcto. Y muchísimas gracias por este espacio maravilloso que me dieron para poder hablar de mi trabajo y de mi libro. Realmente muy agradecido. Muy bien, muy bien. Gracias a usted, don Urbano. Ahí ya la comunicación llegaba a su límite seguramente. Muchísimas gracias a él por haber estado con nosotros. Ya volvemos en La Esencia. Bueno, muy interesante, ¿no? Conocerlo, escucharlo, ver un poquito lo que es esa vida tan particular y tan distinta a la nuestra aquí en zonas de la capital, zonas metropolitanas. Qué diferente, ¿no? Uno mira esas imágenes, escuchaba ahí los pajaritos y ya tenía otra sensación, porque es así, realmente, más allá de que estemos acostumbrados a otro tipo de cosas, a otro tipo de sonidos, bocinazos, ruidos de motores y compañía, bueno, ese tipo de cosas como que nos reconforta otra vez. Y están ahí esperándonos. Quizás muchas veces lugares castigados, explotados irracionalmente, pero me parece que estamos todavía a tiempo. Y algo que quiero rescatar de lo que Urbano Palacio decía, ¿no ha escuchado alguna propuesta clara, firme de algún candidato a algún cargo electivo que esté próximo a participar de las elecciones, que se encargue de decirnos un poquito qué es lo que piensan hacer con respecto a ese aspecto? Estamos todos como concentrados y pensamos que la vida empieza y termina aquí en las zonas metropolitanas, y no es así. Justamente la continuidad de una calidad de vida interesante está justamente en el interior del país. Hasta la próxima en La Esencia.